Dios les bendiga a todos. Queremos presentar este proyecto. Hoy en esta tarde vamos a dar inicio a esta inquietud que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y para hacer esto, pues invité a mi hermano Joel Valdés. Los bendiga. Mi hermano Joel Valdés, pues obviamente tiene muchos años de servirle al Señor y es un levita, pero también muy preparado en estudio bíblico. Así que gloria a Dios por tu vida, hermano Joel. Y también acá tengo a mi hermano Jaime, que obviamente tiene una trayectoria larga ya desempeñando el llamado como pastor, y pues también con mucho conocimiento sólido sobre lo que vamos a estar hablando. Hoy en esta tarde queremos desarrollar un poco sobre el tema de mi identidad en Cristo. Sobre ese tema vamos a estar compartiendo. Y antes de empezar a desarrollar, quiero comentarles una anécdota. Hace muchos años, una persona me comentó, dice, oye Javier, dice, cuando yo estaba chiquillo, y me acuerdo, dice, que caminaba de la escuela a la casa, y la gente por ahí cerca, vecinos que nos conocían, decían, ahí va el hijo de doña fulana. Dice, y yo pues más me quedaba, pues ok, pues sí soy hijo de doña fulana. Dice, y luego fui creciendo, ya era un joven, y la gente decía, mira, ahí va el hermano de fulano de tal. Dice, y esta persona me decía, y pues yo me quedaba, pues, bueno, pues sí soy hermano, ¿verdad?, de fulano de tal. Dice, pero luego ya crecí y vine a ser un adulto y me casé, y la gente que me miraba decía, mira, él es el esposo de la fulana de tal. Y otra vez yo, dice, y yo trayendo memoria de chiquito, ¿no? Dice, y por total llegué a tener hijos, tuve mi primer hijo, y la gente decía, mira, él es el papá de fulanito de tal. Y concluyendo en lo que él me estaba platicando, me dice, total, ese último me di cuenta, pues nunca soy yo. Dice, siempre soy alguien para alguien más, pero ¿quién soy yo? ¿Desde dónde está mi identidad? Y eso es algo interesante, ¿no? Porque mucha gente allá afuera, sin conocer la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, pues adoptamos identidades de acuerdo a la demás gente, a lo que vivimos o a lo que tenemos. Pero hoy en esta tarde o en esta hora queremos compartir nuestra verdadera identidad. Amén. En Cristo Jesús. Y quiero explicar un poquito sobre qué es identidad, antes de leerles lo que dice la palabra del Señor. Pero dice que identidad es un conjunto de rasgos o características de una persona que permiten distinguirla de otras. Es decir, que todos tenemos una identidad propia de acuerdo a lo que vivimos, incluyendo tus creencias, tus gustos, tus estudios, tus prioridades, tus acciones y tus costumbres. Así que todos desde que nacemos adquirimos una identidad de acuerdo a lo que vamos viviendo, cómo vivimos y con quién convivimos. ¿Okay? Esa es la identidad, digamos, que allá afuera se le da a todo ser humano. Y cada quien, obviamente, tenemos nuestra forma de ser, cómo reaccionamos, cómo vivimos, porque así es formado el ser humano. Pero hoy en día, les comparto, Juan 1:12, en la palabra de Dios dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y de ahí empieza el cambio, ¿no? Porque el mundo nos da una identidad, pero Dios tiene otra identidad nueva para nosotros. ¿Cómo ves, hermano Joel? Qué privilegio nos dio el Señor ahí. La potestad que nos dio, hermano Javier, la definición de ello es el privilegio, el derecho, la autoridad, la jurisdicción que tenemos por medio de Él. Amén. Ante lo espiritual y lo civil. Qué privilegio, es algo tremendo.
Esa es una nueva identidad que el Señor nos ha dado. Exacto. Logrado. Poderoso. Bueno, y si nos vamos escalando, ¿no? y desarrollando el tema, podemos irnos hasta el principio de la creación. El libro de Génesis comienza ahí la identidad que Dios nos dio desde el principio. O sea, cuando Dios nos crió, Él ya había depositado una identidad dentro de nosotros. Amén. O sea, ya tenemos una identidad. Pero por causa del pecado, o sea, por causa de la desobediencia, en aquel tiempo se pierde la identidad original que Dios ya tenía para nosotros. Entonces, es por eso que el mundo agarra otra identidad diferente, porque no conocen lo que viene siendo realmente la identidad de Dios. Amén. Corroborando un poquito lo que dice mi hermano Jaime, ahí en Génesis 1:27, lo que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Amén. Esa fue la identidad que el Señor puso en nosotros desde el principio. Pero claro que el pecado nos apartó de él. ¿Cómo ven? Interesante, ¿no? Así que, como hijos de Dios, es de suma importancia comprender verdaderamente qué conlleva ser hijo de Dios. Sí, no podemos decir simplemente, ok, yo ya acepté a Cristo, ahora la Biblia dice que soy hijo de Dios. Sí, pero viene un paquete con esa bendición. Amén. Y eso es parte de lo que como hijos de Dios tenemos que conocer, saber, para que nuestra identidad nueva pueda florecer en nuestras vidas, ¿no? Y aparte de que en esta nueva identidad podemos encontrar el valor de esta identidad conforme nos relacionamos con Dios. Y tengo por acá un comentario. Nuestra identidad no se gana, sino que se recibe por la adopción que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí, Pues, por la aceptación a Cristo Exacto. en nuestro corazón. Cuando aceptas a Cristo, eso es donde nos da a nosotros ahí ya de ser llamados hijos de Dios. O sea, Así es. ahí es donde entra la identidad nueva. Y muchas veces no nos la creemos nosotros los cristianos. O sea, siempre recordamos el pasado y se nos olvida esa identidad, como dice el hermano Jaime, de que ya somos nuevas criaturas. Aquí tengo un párrafo de la Biblia, Isaías 43:18. Esto nos pasa seguido a los que tenemos ya la nueva identidad en el Señor. Dice Isaías 43:18: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Muchas de las veces Dios nos identifica ya como hijos de Él, y nosotros volvemos a recordar el pasado, y como que esa nueva identidad se nos pierde. Pero no, volviendo a la palabra del Señor, ya estamos sentados sobre la nueva identidad que es Cristo Jesús por medio de su salvación. Bueno, Él vino a restaurar la identidad original. Jesucristo vino a restaurar la identidad original porque se perdió al principio. Entonces, ahí es donde entra Jesucristo. Amén. Para venir a restaurar esa identidad de nosotros. Lamentablemente, mucha gente que no conoce a Cristo no tienen la identidad que deben de tener. O sea, están viviendo otra identidad que no es la de ellos. Que no la de Entonces, es el problema de que se necesita conocer a Jesús, Amén. aceptar a Cristo para poder a tener esa nueva identidad en Cristo, hacer una nueva criatura, algo diferente, o sea, que es Dios. Y esta nueva identidad conlleva también el hecho de que ahora somos una nueva creación. Somos una nueva. Y lo importante de ser una nueva creación, podemos también decir o creer que el pasado que tenemos en la identidad vieja, por decirlo así, queda perdonado. No importa qué es lo que tú hayas sido, o que yo haya sido, que mi hermano Jaime haya sido, antes de venir a los pies de Cristo, Amén. Dios lo olvida. Dios lo olvida. Y es como que nos deshizo y ahora nos va a construir, nos va a crear otra vez, De nuevo. de nuevo. Y la palabra dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Y esta es la importancia
de que todo cristiano, todo hijo de Dios debe de tener en mente, ¿no? Con mucha convicción, que si yo vengo a los pies de Cristo es porque voy a empezar a ser una nueva criatura, como hijo de Dios. Amén. Así es. Por eso volvemos a Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Ya no hay raza, ya no hay género, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Nuestra nueva identidad. Amén. Excelente. Estamos en unos tiempos donde la identidad aún en los cristianos se ha estado perdiendo. Así es. Se ha estado perdiendo. Muchos cristianos, podemos hablar de iglesias, Amén. Así que es. están adaptando identidad del mundo y adaptarlas para integrarlas dentro de la iglesia. Exactamente. Entonces, ese es el problema ahorita, de que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo peligroso y que debemos decirles que la identidad de Cristo se pierde, se puede perder. En cualquier momento la puedes perder si te desenfocas, si te desvías o X cosas, o caes, ¿verdad? Que te alejas de Dios, puedes perder esa identidad. Y lamentablemente estamos en los tiempos de que la identidad de Cristo se ha estado perdiendo Y, como cristianos. Perdón, Sí. hermano. Y como dice este hermano Jaime, yo pienso que la identidad del cristiano está perdiendo porque ahora nos estamos enfocando en los logros personales. En la iglesia ya todo, que quieres ser próspero, quieres tener esto, quieres ser ingeniero, vemos la identidad se nos está desmoronando y queremos caer en lo que es el humanismo dentro de la iglesia. Entonces eso viene a decir lo que usted está diciendo, vamos perdiendo nuestra identidad en Cristo. No son las cosas materiales, no es el humanismo, no es la identidad que nos define, es el Señor Jesús. Claro. Sí. Podemos decir que el conocer quiénes somos o conocer nuestra identidad es una de las cosas más valiosas y más importantes de nuestra vida. Porque cuando sabemos quiénes somos, ¿verdad? Podemos saber a dónde vamos. Exacto. Si no sabemos quiénes somos, estamos viviendo una vida sin sentido y sin rumbo. Amén. Por falta de identidad o de reconocer nuestra identidad en Cristo. Entonces, eso es bien importante. En personas como cristianos, no cristianos, tenemos que saber nuestra identidad, la identidad original que Dios estableció desde el principio y restaurarla para poder reconocer y saber a dónde estamos caminando, hacia dónde vamos dirigiéndonos, ¿no? Amén, amén. Interesante, ¿no? Se me viene a la mente simplemente esta frase que dicen que a veces le dicen a alguien, oye, pero andas como veina descabezada, ¿no? O sea, estás ahí, tienes una identidad, pero no tienes cabeza. O sea, no sabes, brincas y corres para todos lados, pero no tienes un lugar, una meta a dónde vas. No, exactamente. Esa es la identidad del mundo. Exacto, y solamente conociendo nuestra identidad, solamente sabiendo quiénes somos, es como vamos a cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. O el propósito de nuestra vida, el por qué estamos viviendo. Porque los años se van, ¿verdad? Se van rápido y no nos damos cuenta. Y total, vivimos una vida sin propósito, sin sentido. Pensando que esto es lo que deberías hacer y no hiciste realmente lo que Dios tenía para que tú hicieras. Exactamente. Porque no sabemos y no conocemos y no tenemos la identidad de Dios. Entonces, eso es bien, bien importante, de que podamos nosotros saber, conocer nuestra identidad para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Interesante. Ahora en Cristo Jesús somos una obra maestra. Amén. No somos cualquier persona. Dios se encargó de tomarse su tiempo para volvernos a crear, pero como algo o alguien especial. Amén. Y Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. O sea, es como, ahora eres una nueva criatura y Dios te provee un propósito. Ahora sí tienes cabeza, ahora sí sabes a dónde vas. Exacto. No andas perdido en el mundo, ¿no? Hay un camino por el cual podemos caminar confiadamente. Amén, amén. Amén. Así es. Dice 1 Pedro 2:9, corroborando lo que dice usted, hermano Javier: mas vosotros, dice la palabra de Dios, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A lo que estamos hablando. Amén. Y bueno, y continuando lo que es la identidad, hay un enemigo que siempre va a estar luchando para que tú no encuentres tu identidad, para detenerte. Él viene para engañar a la gente, ¿verdad? Para que no sepa la identidad que realmente debe de tener. Entonces él viene para engañar a la gente en la área de la vida de cada uno. Dice, porque sabe que mientras menos seguros estemos en nuestra identidad, más seguro está tu fracaso. Oh, sí. Más seguro vas a fracasar, porque no sabes a dónde te diriges. Exacto. Entonces es necesario que sepamos la identidad que Dios nos dio, ¿verdad? Para que nosotros podamos dirigirnos a lo seguro y al éxito en Cristo, ¿verdad? Primeramente. Ya como dice uno, ya lo demás viene añadido. Amén. Pero eso es lo que la importancia de la identidad el día de hoy. Y la falta de conocer nuestra identidad en Cristo, yo he analizado y puedo ver, no sé si a lo mejor ustedes también pueden ver, que muchos cristianos dentro de la iglesia, tomando la escritura de 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo he analizado, no sé ustedes, que muchos cristianos o mucha gente dentro de la iglesia toma este versículo y lo acomoda. De modo que si estoy en la iglesia, nueva criatura soy. Yo he analizado y he visto eso mucho, ¿no? La gente se conforma con simplemente ir a la iglesia el domingo y se siente bien en su persona. Pero el problema con eso es que la identidad de Cristo, ¿dónde está? Porque lamentablemente hay muchos cristianos que tienen 20 años, 30 años de haber aceptado a Cristo en su corazón como su Salvador, pero su carácter no ha cambiado nada. No ha habido ninguna transformación en sus vidas, mucho menos frutos, por supuesto. Entonces eso nos deja en la falta de la identidad que Cristo nos da. Amén, así es. Porque no estamos viviendo en esa identidad. Y nos da la identidad para cumplir una misión. Exacto. Propósito. Hay un propósito. Claro. Y a través, cuando Él nos da la identidad, nos da una misión, pero también nos delega una autoridad. O sea que, por eso lo dice la palabra, ¿verdad? Donde dijiste que yo aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo, dice Lucas 10:19. Cuando habla de potestad, quiere decir que nos da ese poder, esa autoridad. Entonces, qué bonito es reconocer, ¿verdad? Que tenemos la identidad de Cristo en nosotros. Y cuando reconocemos que tenemos la identidad de Cristo, sabemos que hay un poder en nosotros, sobrenatural, ¿verdad? No es cualquier cosa. Y es lo que la gente a veces no ha llegado a experimentar o a conocer realmente quién es Dios, quién es Cristo. Y es necesario que nosotros ¿verdad? Busquemos, nos acerquemos y que experimentemos lo que Cristo quiere que verdaderamente lo que cumplir el propósito de Dios. Sí. Eso es lo que nos define y nos identifica. Y vayan al mundo y crean discípulos, dice la palabra del Señor. Exacto. Prediquen de mí. Es el propósito del Señor. Eso es lo que nos identifica a nosotros los cristianos. En esta nueva identidad también en Cristo dice la palabra que ya no somos esclavos del pecado. Interesante, ¿no?
toda aquella persona que no ha reconocido a Jesucristo como su Salvador, para ellos pecar es algo normal. Sin ningún problema, sin ningún redargullo en sus corazones ni en sus mentes, ellos siguen pecando. Pero para nosotros, la palabra de Dios nos dice que nos rescató de esa esclavitud del pecado. Así que por tanto, esta nueva identidad que Cristo nos dio, nos tiene que alejar del pecado. Amén. No podemos seguir viviendo como proclamando, gritando a los cuatro vientos que somos ahora hijos de Dios, pero seguimos viviendo una vida pecaminosa, ¿no? Seguimos igual. Sí. Y ciertamente, ¿verdad? Podemos decir, pues bueno, vamos a ser pecadores toda la vida, ¿no? Pero hay una diferencia entre una equivocación y un pecado deliberado, ¿no? Que lo maquinas en tu mente para llevarlo a cabo. Exactamente. Amén. Tenemos que decir lo que dijo el apóstol en Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pues tenemos que estar juntamente con Cristo crucificados para no llevar ese tipo de vida pecaminosa, porque eso, como dijo el hermano Jaime, nos desenfoca de la identidad que el Señor tiene para nosotros. Amén. Yo me acuerdo, recién haber aceptado a Cristo, pude notar esta diferencia. Cuando estás en el mundo, no puedes ver las cosas que están dentro del mundo de Dios o de Cristo, digamos así. Pero a mí me sucedió que cuando vine a los pies de Cristo, como que los ojos se me abrieron y pude ver todo lo que había en el mundo. O sea, me abrió los ojos a cómo estaba viviendo anteriormente. Que, entre comillas, cuando no tienes esa revelación, piensas que estás bien, o piensas que lo que vives no tiene ningún problema. Pero cuando viene uno a los pies de Cristo genuinamente y el Espíritu Santo empieza a morar en nuestra persona, es quien nos va, primeramente, nos convence de que estábamos en pecado. Amén. Y segundo, cuando algo viene equivocado, nos prende un foquito. Espérate tantito, eso no está bien. Eso no está bien. Es muy necesario tener al Espíritu Santo que te redarguya. Y más que nada es eso. Antes, como dice usted, vivíamos una vida no recta delante de Dios, pero porque el Espíritu Santo no moraba en nosotros. Exacto. Entonces nada nos hacía desistir de lo que íbamos a hacer. Pero ahora hay una alarma que te dice: estás mal. Además, a mí hasta a veces se me cae algo en mi trabajo y digo: no, hombre, lo voy a dejar tirado. Y el Señor me dice: ¿cómo que lo vas a dejar tirado? Levántalo. Pues es un hecho bien sencillo. Digo: mira cómo te recuerda el Señor que estás mal, estás pecando, estás haciendo lo incorrecto. Tiene que haber orden y identidad. ¿Ven? Sí, bien interesante este tema, y obviamente es un tema que podemos seguir aquí toda la noche, pero queremos dejar un poquito para compartirle la próxima semana. ¿Cómo ven? Claro que sí. No sé si, hermano Jaime, ¿quieres comentar algo para Yo creo retirar? que ya para terminar, sabe que la identidad de Cristo en nosotros mantiene nuestro testimonio intacto. O sea, nuestra manera de vivir, nuestro testimonio, porque estamos viviendo en la identidad de Cristo. Entonces estamos dando el ejemplo de vivir en Dios. Entonces eso mantiene nuestro testimonio intacto y también refleja lo que somos en Cristo. Entonces, así como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que lo acaba de leer el versículo, dice: mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y qué bonito es poder nosotros reconocer, ¿verdad?, que la identidad de Cristo está en nosotros y lo reflejamos y podemos ir, el yo ya no existe. Ahora Cristo es el que sobresale en nosotros y que la gente lo pueda mirar, ¿verdad?
Si no, hay muchos que van a decir, soy cristiano, pero no se te nota, ¿no? Entonces, es el problema de hoy. Y lo podemos ver, la identidad, vamos a dejarlo con esto, la identidad de que uno dice, es que soy cristiano, pero ahorita la manera de que se visten los cristianos, el día de hoy, la manera de que se peinan, la manera de cómo caminan, la manera de... todo lo podemos mirar. Y usted compare con una persona que es allá afuera, que no es cristiana, y tienen los mismos reflejos. No hay diferencia. Si la palabra de Dios dice que somos luz, lo debemos ser luz. Tiene que haber una diferencia en nosotros. Amén. La identidad de Cristo es diferente. Amén. No se puede revolver. No. Así me refiero. Pues nos vemos la próxima semana, no se lo pierda, búsquenos, espérenos, porque queremos seguir compartiendo este tema que es tan edificante para nuestras vidas. Dios bendiga. Amén.